En este caso vía Meet con Claudia Lobato para charlar un poquito de la realidad política de nuestra bendita y querida Argentina. República, difícil, estamos ya con estas terminologías, ¿no? Claudia, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Bueno, creo que esta semana lo que más nos ha alertado y nos ha puesto, digamos, en cuestionamiento digamos, proyecto libertario, digamos, económico, ha sido los datos de la pobreza. A ver, y es el aumento de que lo que quiere decir que más de la mitad de los argentinos son pobres, digamos. Entonces, eso es un dato muy, digamos, cuando uno piensa en la magnitud de la Argentina y dice que más de la mitad de la Argentina es pobre, esto nos pone en una situación muy de alerta. ¿Por qué? Primero porque el dato ya de por sí es contundente, pero a su vez porque también nos dice que es el dato, que es la medición más elevada desde el 2003. Y otra cosa que también es muy, muy importante tener en cuenta, que remarca estos datos del INDEC, es que el 61,1%, es decir, 2/3 de la población, de los niños de 0 a 14 años, forman parte de esos hogares que están bajo la línea de pobreza. Y eso es un dato a tener en cuenta y un dato muy, muy preocupante. ¿Por qué? Porque los niños son el futuro, obviamente. Y aparte, por lo que causa la pobreza, digamos, en estas generaciones que están en crecimiento. Primero, el desarrollo cognitivo, digamos, el problema, digamos, para desarrollarse adecuadamente en hogares que, digamos, que posiblemente tengan problemas que estén malnutridos y a su vez también problemas de salud que traen aparejado también una mala alimentación. Entonces, esos son datos muy a tener en cuenta, digamos. A ver, es claro que la pobreza no tiene nada que ver, digamos, con... a ver, no es problema de este gobierno, digamos, no es que sea un problema exclusivamente de este gobierno. Esta pobreza se ha mantenido, o sea, no se ha mantenido, digamos, ha ido creciendo durante los distintos gobiernos, profundizándose cada vez más, y en este momento, digamos, el dato es muy alarmante. ¿Por qué? Porque se registra precisamente el primer semestre del gobierno libertario un aumento, digamos, que marca 11,2 puntos porcentuales, digamos, con lo que fue la última medición de diciembre. Ese es el dato que hay que tener en cuenta, es cómo se ha profundizado la pobreza. Y es muy preocupante esto precisamente. Y el tema, obviamente, de estas políticas que está llevando a cabo, el tema del ajuste, de este ajuste, digamos, que ha hecho que esta pobreza se profundice. ¿Había que hacer ajustes? Sí, también eso es algo que tampoco nadie lo discute. Seguramente cualquier gobierno necesitaba realizarlo. ¿Cuál es el tema? Es cómo las formas de hacerlo. Y ahí es donde uno pone, digamos, en los cuestionamientos. Había que discutir esas formas y esas maneras de hacerlo. Y para seguir con la línea de esto, otra cosa que también fue muy impactante de ese día que conocimos el dato del INDEC, que en ese momento que conocíamos las cifras del INDEC, que el INDEC daba a conocer esas cifras, Javier Milei salía al balcón de la Rosada con la señora Susana Jiménez digamos, a festejar el regreso al país, a la vuelta de su programa. A ver, no tiene nada de malo que regrese al país, no tiene nada de malo que vuelva a hacer el programa, lo que tenía de malo era el momento en que se eligió para hacerlo, digamos, y las formas. Entonces me parece que vuelve a ser, digamos, una foto tan cruel como la que vimos, digamos, la del asado, festejando, digamos, que el gobierno agasajaba a los 87 héroes que habían, digamos, en el veto, que habían apoyado el veto a las jubilaciones. Entonces me parece que ahí el gobierno empieza a encontrar límites. ¿Por qué? Porque hay cosas hay ciertos consensos, por ejemplo, la educación, la salud, los jubilados, la pobreza, digamos, estos datos, digamos, son cosas con las que no se juega, digamos, hay cosas que son muy sensibles, que obviamente porque nos están afectando a todos. Entonces me parece que ahí tenemos ciertos límites, digo, al relato libertario. Después digo, a ver, yo pienso que esto va a encontrar ciertas situaciones ciertos límites, digamos. ¿Por qué?
porque la gente, obviamente la paciencia tiene un límite y la gente se está cansando. Ya habíamos visto en las encuestas de Subán Córdoba cómo la gente empezaba a descreer en la palabra, digamos, en ciertas frases que decía el presidente, a decir, bueno, no es tan así, o sea, había un alto porcentaje de gente que deja de creerle a las cosas, a lo que dice el presidente. Entonces, digo, el otro día en el acto de lanzamiento de su partido nacional en Parque del Sama, pudimos ver también esas contradicciones del gobierno, digamos, y ahí quedaron muy claras esto. Primero, digamos, él hace campaña con el tema de bajar la inflación, la dolarización, vimos que tal cosa, digamos, lo del tema de dolarización no pasó. Es más, ahora dice que hay que defender el peso, cuando había dicho que el peso era excremento, después había dicho que con China no iba a hacer negocios, porque con países comunistas no negociaba, y todas esas cosas. Ahora dice que China no es tan malo, que lo único que quiere es que no se metas en tu política interna, en sus políticas internas, es decir, nada más y nada menos que con el tema de derechos humanos, que obviamente al presidente los derechos humanos pasan por muy otro lugar. Por el otro lado tenemos que también había dicho que, es decir, y ahora dice no solamente que son buenos, sino que va a viajar a pedirles plata, digamos. Entonces vemos un cierto pragmatismo todo el tiempo, que si bien uno podría decir, bueno, sí, es valorable ese pragmatismo por un lado, pero también eso muestra una descredibilidad a su palabra, a la palabra presidencial. Y otra cosa que yo quería recalcar y que me parece que no podemos naturalizar son los modos en decirlo. Porque, a ver, una cosa es ser pragmático y esto no es algo que, digamos, que los gobiernos no lo hayan hecho los gobiernos anteriores. Es decir, todos ante vientos de cambio necesitan ser pragmáticos, digamos, o cambiar ciertas cosas que habían dicho, pero ahora esto queda en una evidencia pura. Pero por el otro lado también es las formas en que lo dicen, las formas en que lo hace, porque tenemos un tema con la violencia, y es la violencia en su discurso, y no podemos naturalizar esa violencia. Me parece que ese insulto permanente, ese odio, esa cosa de todo el tiempo estar denostando al que piensa distinto, humillándolo, insultándolo, me parece que hay una cuestión ahí que no podemos naturalizar, y me parece que es extremadamente peligrosa. Yo creo que, y eso es una de las cuestiones que me parece que también están mirando los mercados, digamos, y la cuestión internacional, porque por un lado vemos un presidente que cuando no le gusta algo de algún país, insulta a ese presidente, no tiene ningún problema, las barbaridades que dijo, por ejemplo, el otro día en la ONU. Entonces vemos un presidente que todo el tiempo, digamos, dice cosas muy fuertes, de maneras muy violentas, después se contradice automáticamente de acuerdo a su conveniencia, pero a su vez vemos cómo esa inestabilidad y ese desenfreno, esa desmesura, hace que se pongan en alerta, digamos. Hemos visto cómo han caído las inversiones, es decir, en el mes de agosto las inversiones cayeron un 26%, y esto yo creo que tiene que ver un poco con esta cuestión de que los mercados están atentos a estas cuestiones, a la cuestión social, a este malestar social, a esta posibilidad de que el gobierno de poder seguir teniendo gobernabilidad, porque, a ver, este gobierno sabemos que se está sosteniendo hoy con la gente, ni más ni menos, digamos, con la gente, con la incapacidad de la política, es decir, de los partidos políticos, de poder, digamos, tener una oposición coordinada, una oposición en serio, una oposición que se pare frente al presidente. Entonces vemos, todo eso hace que la gente siga, digamos, sosteniendo en cierta forma este gobierno, pero también le va marcando límites. Y yo creo que hoy, por ejemplo, con el tema de la marcha, que paso a decirles que todos tenemos que estar ahí, me parece que es muy necesario que defendamos la educación, que defendamos nuestras universidades, pero por eso digo, me parece que es muy necesario también que empecemos a marcarle los límites al presidente. Y me parece que ya han empezado. Y no solamente hemos empezado, la sociedad argentina ha empezado a ponerle límites, sino que también vemos que desde el exterior también, me parece que este tema de estar prestando atención y decir, bueno, a ver, vamos a ver si es confiable invertir en la Argentina o no, y esta cuestión me parece que también deja mucho que decir este presidente. A ver,
Es un presidente que ha llegado producto de la fragmentación, digamos, del sistema político. Es una de las condiciones, es, digamos, para él, para poderse seguir estando, un presidente que tiene minoría, digamos, en ambas cámaras, que a su vez que no tiene gobernadores en el territorio argentino. Me parece que, bueno, sí, obviamente, por un lado, está bien que sea pragmático para sostenerse, pero por el otro lado también vemos que tiene que seguir fomentando esta polarización y esta fragmentación, digamos, pero por el otro lado vemos que esto también va a tener un límite. ¿Por qué? Porque tiene un límite en la economía. Un gobierno con un programa de estabilización ortodoxa, como lo que está aplicando este gobierno, con un ajuste brutal y de la forma que lo está haciendo, la gente, digamos, o sea, el malestar social empieza cada vez, digamos, digamos, a producir una cierta efervescencia. Hay que ver hasta dónde lo acompañan. También yo creo que está, como siempre decimos, esta cosa de que la gente no ve nada al frente, entonces, bueno, lo sigue sosteniendo. Hay que ver cuando se haga la segunda medición, cuando terminado el año, a ver cuáles son los índices de pobreza, pero no solamente eso, digo, hay que ver también cómo vamos a estar en el día a día. Entonces me parece que tenemos mucho para mirar, pero si la política, digamos, el resto, o sea, la oposición, no toma nota de esto, me parece que tenemos Milei para rato y esto también va a producir grandes, digamos, traumas y va a dejar grandes marcas, digamos, en la Argentina, no solamente en la economía, sino en lo social. Bueno, tal cual, te estaba escuchando atentamente, Claudia, porque creo que es importante tener una opinión distinta, ¿no? Yo trato de dar siempre la posibilidad de que todos opinemos. En mis editoriales tengo una línea bastante parecida a lo que vos decías recién. Yo le reclamo al presidente esta cuestión dicotómica de un día decir una cosa y otro día decir otra, de que hasta el día de hoy no le haya hecho absolutamente nada a la casta, sino que lejos de eso la haya beneficiado, de tratar de atacar permanentemente la gratuidad educativa, la universidad pública, la escuela pública, bueno, en esta especie de horda privatizadora donde el Estado no tiene ni siquiera que intervenir en un palillo. Bueno, a ver, como decías vos recién, ¿no? No un Estado 100% intervencionista como el que teníamos, no podemos vivir en un país subsidiado, pero tampoco este otro extremo donde el Estado es absolutamente ausente y la gente se muere, se cae en esta famosísima teoría del derrame que nunca va a llegar, porque nunca se va a derramar para llegar a los pobres, y bueno, y lamentablemente la situación se está poniendo cada vez más complicada. Creo que los números lo dicen, creo que mañana va a ser, creo que hoy, perdón, va a ser un día bisagra, donde una vez más el pueblo argentino le va a decir al presidente que no está de acuerdo con lo que está haciendo. Creo que esto le viene bien, que les amarré en la estantería para que el tipo entienda, porque si no vive en una realidad irreal. Todo el mundo le dice que está bien, todo el mundo le dice que está lindo, ¿viste? Exacto. Claro. Yo creo que, a ver, no sé si yo sé que esta marcha creo y tengo la seguridad que va a ser muy contundente, digamos, muy masiva, como fue la anterior y quizás más, precisamente por todos estos datos, porque no solamente creo que van a salir a marchar solo por la educación, creo que un poco por todo lo que estamos diciendo, pero también no sé si el presidente va a dar marcha atrás a este veto, digamos, que piensa darle a la educación, sino que creo que es un buen momento para la oposición política. Me parece que tienen que mirar ahí tienen que mirar. Y el presidente, bueno, obviamente tendrá que ver, de vetar, digamos, la ley de educación, va a tener que ver cómo digamos, calma un poco los ánimos sociales. Y ahí, digamos, y ahí es donde vamos a ver vamos a ver si ese pragmatismo le alcanza para eso, y porque ya ahí iría totalmente en contra de todo lo que viene diciendo. Pero de todas maneras, bueno, no ha tenido ningún problema, como vos decís. La primera, digamos, gran contradicción fue que el ajuste lo pagaba la casta, y la casta política, que fue su, digamos, gran bandera de campaña, y el ajuste político vimos que nada más y nada menos lo pagamos todos nosotros. Y sobre todo nuestros queridos viejos, digo, son los primeros que han pagado, y los niños, como estamos viendo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, Claudia, te agradezco muchísimo, como siempre, la charla y la participación. Te mando un abrazo enorme, saludos a tu familia. Abrazo. Un fuerte afecto, Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos con Claudia Lobato.
en comunicación vía Meet